Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TecnoPC Sistemas de Ecuador. Les cuento que vamos a instalar esta unidad de estado sólido de la marca Western Digital Green de 1 TB en este computador, que es un Dell Inspiron 15, mismo que tiene un problema increíblemente extremo a nivel de lentitud. El sistema operativo de este computador tarda demasiado en arrancar y tarda demasiado en mostrar todas las aplicaciones. Retiramos todos esos tornillos alrededor de la carcasa, luego retiramos la tapa y posteriormente accederemos a la unidad de estado sólido. Bueno, aquí vamos a retirar la lectora también, ya que debajo de la lectora hay un tornillo adicional. Aquí hay un tornillito adicional. Bueno, aquí le han desarmado anteriormente y no le han colocado todos los tornillos. Queda uno solo. Hay que retirar esto y también hay que retirar tornillos que se encuentran debajo del teclado para poder abrir la carcasa y colocar la unidad de estado sólido. Una vez que tenemos acceso al interior del equipo, vamos a ver, esta máquina tiene una unidad de estado sólido de 240 GB. Pero si es una unidad de estado sólido la que ya tiene este equipo, ¿por qué entonces el sistema operativo tarda 3, 4, 5 minutos en arrancar y de igual manera tarda mucho en desplegar las aplicaciones? Bueno, ya lo vamos a ver. Mientras tanto, el cliente pidió que le pongamos más capacidad y vamos a instalarle una unidad de estado sólido de 1 TB. El cliente no quiere que le ponga la unidad como secundaria, no quiere nada, quiere solo que le aumente la capacidad. Entonces vamos a quitar la vieja unidad de 240, misma que en muchos de los casos los usuarios se asustan por el tipo de conector que tienen, pero recuerden que este conector solo es un adaptador que trae el computador. Lo remueves y listo. La unidad de estado sólido automáticamente pasa a tener el puerto SATA común y corriente de cualquier otro disco duro o unidad de estado sólido. De igual manera, vamos a comparar que la unidad nueva que vamos a colocar en el equipo cuenta con el mismo puerto SATA 3, por si acaso. Entonces, vamos a clonarlos, vamos a copiarlos y para ello vamos a conectarlos en caliente en nuestro computador, que ya han visto en otras ocasiones cómo funciona. Solo los conectamos directamente sin necesidad de apagarlo. Ya hablaré del hot plug en otro video. Si tu máquina no tiene esa función, no los conectes porque sí. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado. Una vez que los hemos conectado, ya el puerto SATA de datos y el puerto SATA de energía, los puertos respectivos, nos vamos al sistema operativo, en el cual vamos a proceder a realizar la copia. Para ello vamos a utilizar una herramienta, Minitool Partition Wizard, aunque ustedes pueden clonarlo con lo que quieran. Una vez en el computador, vamos a ejecutar el Minitool Partition Wizard. Ya saben que ustedes que yo soy fanático de esta aplicación debido a las grandes posibilidades que me da para administrar los discos, y no solo eso, sino hasta para recuperar información. Vamos a agrandar esto y vamos a quitar esto de acá. ¿Cómo se encuentra todo? ¿Cómo sé cuál es cuál? Este es el disco del cliente. ¿Por qué? Porque lógicamente yo no tengo estas particiones. Yo puedo distinguir las particiones de mi computador versus las de mi cliente. Entonces veo, ok, este es el de la unidad de estado sólido de 240 que le corresponde a mi cliente, vacancísimo. Entonces, fácil distinguir cuál es cuál. Y esta es la unidad que no tiene particiones, por lo tanto, asumo que esta es la unidad de almacenamiento nueva. En este caso lo que voy a hacer es transferir esto a esta unidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo transferimos este sistema a esta unidad, manteniendo todo tal cual? Bueno, lo que vamos a hacer es clonar o copiar. Clonar es crear una imagen idéntica. Cuando tú vas a sacar una copia de tu cédula a cualquier lugar, tú le dices, por favor, deme sacando una copia. El que te saca la copia no saca la copia a medias, no te saca la copia a la mitad, o sin tus nombres, o sin tu foto. Saca la copia de tu cédula tal cual es la original. Eso es una copia, una clonación del original.
Entonces, para hacer una clonación aquí, lo que vamos a hacer es copiar esta partición o este disco, no la partición. Si selecciono aquí, seleccionamos partición. Lo que yo quiero es copiar todas las particiones. Aquí seleccionamos el disco, clic derecho y seleccionamos la opción copiar. Luego nos dirá en dónde quieres copiar. Buscamos. Ok, esta es la que elegimos. Ahí se ven las particiones. Y esta es la unidad donde voy a transferir. Incluso aquí nos va a decir cuál es cuál. Aquí vemos que es un Western Digital de 240 y aquí está el Western Digital de 1 tera. Entonces vamos a transferir acá. Siguiente. Y listo. Podemos transferir exactamente así tal cual nos entrega la aplicación. También podemos copiar sin redimensionar absolutamente nada. O sea, es decir, que nos copie los 200 gigas que están aquí, se copien 200 gigas en el segundo disco. Pero yo no quiero copiar 200 gigas. Quiero que al copiar también ajuste el tamaño de las particiones según lo que tenemos. Entonces dejamos ajustar las particiones al disco entero y le damos clic en siguiente. Para arrancar desde un disco GPT, recuerde por favor cambiar el modo de la BIOS a UEFI. Claro, en este caso, como vemos, el disco, o más bien dicho, la unidad de estado sólido, caballo el que diga disco, la unidad de estado sólido original del cliente está en formato GPT, pero la unidad de almacenamiento nueva está en MBR. Lo que está haciendo la aplicación es, si yo le doy a aceptar y terminar, automáticamente la transformará en GPT, lista para arrancar en el computador de mi cliente. Ok, entonces vemos que se ha transferido todo. La primera partición está completamente llena, pero al copiarse a la otra unidad de almacenamiento, pues ya destina mayor espacio. Y les cuento que el hecho de que sea unidad de estado sólido no quita que se vuelva lento el sistema si cometemos la salvajada de llenarlo hasta el tope. ¿De acuerdo, chicos? ¿Y por qué? Bueno, es bastante sencillo. Cuando está lleno, el sistema no puede trabajar. Más o menos, hagamos la relación siguiente. Tú te subes a un bus y como el bus está vacío, te vas y te sientas al último. El bus es la unidad de almacenamiento y tú eres el dato, la información, ¿correcto? El chofer del bus viene a ser el sistema que se encarga de administrar las particiones de la unidad de almacenamiento y de dónde se va a guardar cada información, de dónde se va a alojar cada pasajero. El bus sigue su recorrido, siguen subiendo pasajeros, es decir, sigues guardando datos en tu unidad de almacenamiento, pero llega el punto en que se llena tal cual vemos en el computador ahorita. La unidad que está marcada está llena. Ahí vemos que la unidad, que en este caso sería la unidad C en el computador del cliente, está llena. El cliente me dice: mi computador está súper lento, súper lento y ya no puedo trabajar. Ok, entonces este bus sigue llenando de información, llenando de información, al punto que hay pasajeros que se cuelgan en la puerta para poder viajar. El bus se vuelve más lento y torpe para poder moverse por la cantidad de peso que ha metido por el exceso de pasajeros. Y cuando uno de esos datos quiere bajarse del bus, ¿qué pasa? Se vuelve insostenible, te manosean, te agarran, te acarician, te toquetean, y cuando te bajaste del bus, te bajaste sin celular, sin dinero, sin billetera. Bueno, es así. ¿Es por qué? Porque no hay una buena distribución de los pasajeros dentro del bus. Y está tan lleno que es imposible administrar la información que hay ahí. Ahora,
¿Cómo es la relación de eso con el disco? Con la unidad de estado sólido o con las unidades de almacenamiento. El sistema operativo, tú también, empiezan a meter información, a guardar información. Se va llenando la unidad. Pero como hay suficiente espacio, como por ejemplo aquí abajo, que hay suficiente espacio, el sistema va a funcionar perfectamente. A diferencia de aquí arriba, que ¿qué pasa? Cuando encendemos el equipo, el computador, recordemos que el sistema operativo trabaja con paginación, con invernación o hibernación, con cachés temporales, al igual que los programas que utilizamos y nuestro navegador. Entonces, como mi unidad C está al borde de la locura, está casi 100% lleno, pues yo quiero encender el sistema, y el sistema para crear el caché de paginación, o el caché temporal o la paginación también necesita espacio. Pero como no hay espacio, reduce la paginación y vuelve lento al sistema operativo. Tarda más tiempo en arrancar. Arranca con problemas, pero arranca. Una vez que está en el sistema operativo, quiero ejecutar el navegador o el Office. Recordemos que Office crea archivos temporales que nuestros ojos no lo ven a simple vista. Tú creas un Word en el escritorio, abres el Word y solo ves el bendito Word abierto. Te pones a trabajar y se fue la bendita luz. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi archivo? ¿Cómo Office recupera ese archivo? Office crea un archivo temporal oculto que ocupa espacio. Cuando Office vuelve a restaurar cuando se restaura tu sistema operativo después de que regresó la luz o que volviste a prender la máquina, abres el Word y el Word te dice: ¿deseas recuperar el archivo o no se ha guardado un archivo? ¿Deseas recuperarlo? Tú le dices que sí. Office toma el archivo temporal que creó, que ocupa espacio, y te muestra y dice: mira, aquí está tu archivo. Y tú dices: ¡oh! Estaba guardado mi archivo y no sé cómo, la magia, wow, se abrió. Te sorprendes. Pero Office, para poder recuperar esos archivos que se cerraron inesperadamente, pues crea un temporal de lo que tú haces y va guardando todo el tiempo por seguridad. No solo eso, hablemos del navegador, el navegador de internet. Tú abres un navegador de internet y ¿qué sucede? Abres una pestaña y si tú te vas al administrador de dispositivos vas a ver el consumo de recursos. Si nuestra unidad de almacenamiento se encuentra llena como lo vemos aquí, y abrí 5 pestañas, 10 pestañas, 30 pestañas, como algunos tienen mala costumbre de hasta 200 pestañas, cada pestaña, para poder funcionar, aparte de consumirte recursos en memoria RAM, en procesador, en almacenamiento, pues crea temporales de lo que tú estás haciendo en la unidad de almacenamiento, y eso consume recursos. Pero como la unidad de estado sólido, en este caso estamos hablando de una unidad de estado sólido, en un disco duro o mecánico es peor todavía. En una unidad de estado sólido, como está llena, no tiene dónde crear temporales, no tiene suficiente espacio donde crear esos cachés, esos archivos de paginación que tu bendito navegador de internet utiliza, que tu Office utiliza. Incluso cuando tú creas un video, es decir, abres una aplicación como After Effects, Adobe Premiere o Camtasia o Vegas Video o cualquiera, cuando tú estás editando y se cierra y abre y dice recuperar, ¿de dónde crees que saca la información? El dinero solo crece en los árboles, dicen. Esa información sale de los archivos temporales creados. Y ahora, en el caso de que tú estás haciendo un video súper largo o un video en alta calidad, pero eres tan mala gente que quieres trabajar en el disco duro o en la unidad de estado sólido que ya no tiene espacio, esa aplicación, ese programa va a tener tanta dificultad para crear un caché temporal de lo que tú estás haciendo que va a entorpecerse el funcionamiento. La aplicación se va a cerrar, se va a colgar, el sistema se va a colgar, vas a notar que ha incrementado el tamaño de uso de la unidad de almacenamiento y no va a funcionarte nada. Entonces, si nosotros vamos a trabajar en una unidad de almacenamiento, tenemos que tener en cuenta que o particionamos
para tener una unidad de respaldo donde guardar la información y mantener la unidad C con suficiente espacio para que pueda trabajar, o ponemos una unidad de almacenamiento secundaria, un disco duro de apoyo adicional, donde todo trabaje directamente ahí y el sistema, así como aplicaciones, puedan tener la libertad de crear todos los cachés temporales que necesitan para funcionar. Así que, mis queridos amigos, este bus está lleno, se tienen que bajar todos los pasajeros para que sea más eficiente la movilidad de la información que hay ahí adentro. Y evitemos corromper. Una unidad de estado sólido que trabaja al 100%, bueno, aquí está el 95% llena, puede llegar a tener problemas en los sectores que lamentablemente no son reparables, e incluso podría corromperse la unidad entera de estado sólido. Toda la unidad puede llegar a corromperse por trabajar, aunque sea en una partición al 100%. Por eso, si vamos a particionar, ya sabemos que toda la información que manejamos en el C deben guardarse en el D, en la partición secundaria o en un disco duro secundario. Así evitamos que la unidad de estado sólido llegue al punto de corromperse, y cuando una unidad de estado sólido se corrompe, se borran todas las particiones, la unidad puede quedar en RAW y puede ser parcialmente recuperable, como puede tener una totalidad de daño irrecuperable. Y así no te va a salvar ni las gemas del infinito de Thanos. Hay que ser sinceros, y yo prefiero explicarles cómo son las cosas para que eviten que sus unidades de estado sólido, que son más frágiles que un disco mecánico, en un disco mecánico que está al 100%, se va a volver lento, pero va a seguir trabajando de alguna forma. En una unidad de estado sólido, cuando llega al 95, 98 o 100% de su capacidad total, vas a tener tantos problemas que la unidad de estado sólido puede llegar a corromperse, dañarse de manera parcial o dañarse de manera total e irreparable. Y eso a nadie le gusta. Y hay que saber usar una unidad de estado sólido. No es cosa de llenar por llenar porque es rapidísima, hay que llenarla. Y yo les pongo a prueba. Cómprense una unidad de estado sólido pequeñita, de 120 gigas. Los técnicos pueden hacerlo, pueden gastarse una unidad de estado sólido de 120 gigas. Llénenla de información al 100%, toda la información, así se daña esa unidad. Necesitan ustedes pasar experiencias para comprender toda esta situación. Llénenla al 100% y sigan forzando la unidad de estado sólido a trabajar al 100% de su capacidad. Van a notar que en cualquier momento esa unidad pasa a RAW y casi siempre se vuelven irrecuperables. Es decir, se dañó, colapsó y murió. Punto. Recuperar esa información se vuelve sumamente complicado, y eso es lo que no queremos los usuarios. Ok, ahora vamos a terminar. Ya copié de aquí a acá, ya les expliqué el tema del bus y los pasajeros, pero aquí estoy notando que la unidad C tiene mayor capacidad que la unidad D. O sea, esta va a ser C en el cliente, aunque aquí tiene M, N, J, P, A, bla bla bla. Bueno, yo sé que este es del master del cliente, este es del C del cliente y el D del cliente. He copiado un nuevo disco a una nueva unidad de estado sólido, a una nueva unidad de almacenamiento, y este es del C de mi cliente y el D de mi cliente. Necesito regular estas particiones para que él comience a guardar todo en la unidad D. ¿Cómo hago? Selecciono, clic derecho, mover o redimensionar, le bajamos un poquito, le ponemos la suficiente capacidad como para que él pueda seguir guardando información, tomando en cuenta que sí guarda datos, y le damos la oportunidad de que tenga la unidad D con un poco más de espacio para que pueda redireccionar toda su información a esa unidad de almacenamiento. Entonces aquí le vamos a poner aquí unos 350. Sí, yo creo que serían 350, bastarían. Aceptamos. Y ahora esto y esto, ¿cómo hacemos? Simple. Marco la de aquí, mover o redimensionar y arrastro. Acepto y listo. Mira, qué fantástico. Pero aquí tenemos una unidad que acá ocupa solo 500 megas y acá 2 gigas. Le vamos a organizar. Vamos a bajarle también, le vamos a dejar como en 700 para asegurarnos que funcione todo bien. Vamos a mover y redimensionar, jalamos y ok.
Entonces ya tenemos todo organizado de forma correcta. Y ahora sí, creo yo, vamos a poder clonar perfectamente. Entonces vamos a proceder con la clonación o la copia. Vamos a aplicar. Le vamos a poner en sí. Y vamos a esperar. Este proceso, debido a la cantidad de cosas que hemos elegido, pueden tomar un poco de tiempo, independientemente de la cantidad de información que copiemos, que vayamos a copiar. Bueno, en este caso, como son 200 gigas que estamos clonando, va a tomarse sus tal vez 30 minutos. Si voy a hacer esto, es decir, si voy a clonar un disco de 1 tera, por decirte, a una unidad de 1 tera, y la unidad de 1 tera original se encuentra casi llena, pues eso va a tomar también más tiempo. Mientras más información hay en nuestros discos o en nuestros SSD, pues más tiempo va a tomar en hacer la copia. Pero se va a copiar todo tal cual hemos organizado en nuestra aplicación Minitool Partition Wizard. Pueden usar otras aplicaciones como AOMEI Partition Assistant, que tiene casi las mismas funciones, pero a mí me gusta más el Minitool Partition Wizard porque se mueve de pies a cabeza como yo quiera y hace las cosas en base a mi necesidad, mi requerimiento y como pues debería funcionarme. Vamos a adelantar un poco el video porque si no nos vamos a quedar aquí un buen rato. Vamos a adelantarlo. Bueno, mis queridos amigos, ya está por terminar. Ya hizo la copia de la primera, la segunda, la tercera partición, la cuarta, la quinta. Está terminando de copiar las particiones pequeñas, en este caso, como podemos ver. Y eso lo está haciendo mucho más rápido. Ya está terminando, más bien dicho, ya terminó. Los cambios fueron aplicados con éxito. Y como podemos ver acá, ya nos transformó nuestro disco, nuestra unidad de estado sólido nueva, en una unidad arrancable. Ha copiado absolutamente todo tal cual. Lo único que sí cambió, pese a que es una clonación, es decir, una copia exacta del original, lo único que cambió fue la distribución final del tamaño de las particiones principales, que en este caso son C y D. Aunque bueno, hice una reducción de la última partición. ¿Qué son estas? Son particiones de arranque que administran el arranque del sistema, que también guardan información sobre el tipo de partición que tiene, la cantidad de particiones, etc. Por eso existen estas. Sin estas 3 particiones iniciales o sin las particiones que existan antes o después de la unidad principal y la unidad secundaria, o la partición principal y partición secundaria, pues no van a arrancar nunca en los sistemas. Entonces la copia tiene que ser exacta tal cual como el original. Hemos copiado exactamente tal cual. El único cambio fue el tamaño final de las particiones principales, que sería C y D, y con eso prácticamente hemos concluido con la copia de las particiones del sistema y de la información de nuestro cliente. Ahora el bus está casi vacío y va a poder circular la gente sin ningún problema. Va a poder subirse y bajarse sin que nadie lo ande toqueteando. Así de simple y sencillo. Ahora hay espacio suficiente para que el sistema operativo pueda crear los cachés necesarios, así como las aplicaciones que se utilicen y el navegador de internet también. Van a poder trabajar de manera mucho más eficiente, y ahora sí, el dueño de este computador no se va a estrellar contra el universo por la lentitud que tenía el equipo. Recuerden que los discos o las particiones principales, que en este caso sería la unidad C donde se instala Windows o el sistema operativo que te guste, no puede estar llena al 100%. Siempre tiene que existir un promedio de entre el 15 al 25% libre para que el sistema operativo pueda trabajar de manera adecuada, aunque no eficiente, pero de manera adecuada. Y como segunda recomendación,
Siempre procuren, si crean una unidad, si crean una partición secundaria o tienen un disco duro secundario, siempre guarden la información en esas unidades secundarias. Procuren hacer eso. De esa manera, la unidad C siempre va a estar desfogada de información, libre, con capacidad suficiente para poder crear el caché que necesitan para funcionar las aplicaciones, incluso el propio sistema operativo. Y eso creo que sería todo. En mi caso, como ya he terminado, voy a cerrar, vamos a salir y me toca expulsar las dos unidades de almacenamiento que tenemos aquí. Expulsada la una, expulsada la otra, y ahora sí a desenchufarlas del equipo. ¿Quieres ver cómo se desenchufan en caliente? Vamos a ver. En nuestro equipo, vamos a ver, está encendido, está funcionando y el puerto hot plug funciona así. Una vez que expulsé las unidades, simplemente tomo los cables y los desconecto y eso fue todo. Esto me permite hacer la función de puerto caliente o hot plug, el cual una vez que expulso la unidad de almacenamiento de los respectivos cables, como lo vieron, pues desactiva la energía y la funcionalidad de estos. Entonces puedo desconectarlos con total tranquilidad. Y ahora sí procedemos a instalarlo en la bandeja de la unidad de almacenamiento. La atornillamos, conectamos todo y eso sería todo. Asegúrense de conectar el puerto correctamente y engancharlo como debe ser. Y eso sería todo. Vamos a ver cómo quedó. ¿Será que enciende? Hemos ya ensamblado el equipo casi en su totalidad. No he colocado la mayoría de los tornillos debido a que primero tengo que probar, si no esto de volver a desarmar y armar es un rollo. Encendió el equipo a la primera, genial. ¿Será que arranca el sistema operativo? Muy bien, arrancó el sistema. Como hemos clonado y hemos hecho algunos cambios, tal vez en un principio parezca un poco lento, pero no es así. Hay que hacerle mantenimiento después de todo este proceso, ¿no? Ya saben, el típico mantenimiento que he enseñado en otros videos. ¿De acuerdo, chicos? Genial, arrancó inmediatamente. Bueno, inmediatamente en relación a cómo vino el equipo en un principio, el cual tardó un montón en iniciar solo a la pantalla de bienvenida que vemos. Una vez que ingresábamos al escritorio, hacer cualquier cosa era una odisea, pero veo que ya puedo abrir aplicaciones, puedo abrir la carpeta y miren, así es como queda distribuido. Dos particiones, C y D. La unidad C tiene ya suficiente espacio para trabajar, por eso me ha permitido arrancar mucho más rápido que en un principio, es más, unas 20 veces más rápido que anteriormente. Y ahora sí, el usuario va a tener que guardar toda su información en la unidad D para asegurar el espacio en la unidad C. Si te ha gustado este video y toda la explicación que he dado, pues dale pulgar arriba al video, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal, déjame comentarios sobre este tema, me encantaría leerte, es importante para mí. Cuéntame, ¿con qué programas clonas tú los discos duros? Y creo que eso sería todo. Hasta un próximo tutorial, ¡nos vemos!